La sexualización de las niñas impuestas por la industria de la moda y los medios de comunicación. ¿Qué es la sexualización? De acuerdo con la RAE, conferir carácter o significado sexual a algo. La sexualización en la infancia se ve cuando se proyecta una imagen adulta de la infancia o cuando se incita a las niñas a copiar la indumentaria, estilo o ciertos comportamientos de sus ídolos, personajes o influencers. De acuerdo con el artículo Sexualización percibida en los estilismos de moda de niñas, un análisis transcultural en España-China, se menciona que, en caso de las niñas, los elementos sexualizantes que se encuentran en la ropa son estampados animales, escotes pronunciados, zapatos de tacón, ropa con eslóganes o ilustraciones con significado erótico y en las posturas y gestos que adoptan las menores en las fotografías comerciales y en los estilismos de moda. La industria de la moda y los medios de comunicación perpetúan la sexualización de las niñas. Creo que algo que sí tenía como muy marcado de pequeña era emplear los tacones. Siento que principalmente era algo por mi altura, ya que desde que soy pequeña pues no fui alguien muy alta, y entonces como que tener esta imagen de que varias de mis compañeras, amigas o incluso mis conocidas mayores fueran altas era algo que me acomplejaba mucho, y ver que los tacones eran como la manera de parecerme a ellas era algo a lo que yo aspiraba. Las caricaturas que veía no era como que las niñas trajeran zapatos de tenis o así, sino que siempre traían zapatos como un poco altos que resaltaban la altura, o por ejemplo cierto tipo de vestimenta era un poco más reveladora que la que mostraban los hombres. Por ejemplo, en mi secundaria sí siento que tenía esta tendencia a sexualizarme, sobre todo como en las fotos que me tomaba. Ahora como adulta lo pienso y digo, yo como adolescente no tenía que estar subiendo ese tipo de fotos, y no porque fueran reveladoras, sino como las posiciones que hacía. O las tomas encuadradas que hacía de mis labios, por ejemplo, siento que eran no adecuadas para mi edad. O sea, creo que mi secundaria fue la parte en la que intenté crecer súper rápido con el tipo de ropa que usaba. Tal vez tenía como la tendencia a usar algo entallado como para mostrar atributos que como era adolescente pues obviamente no existían. Entonces como que el trauma de tengo que ya parecerme a una mujer o tengo que tener estos rasgos tan definidos era algo que sí intentaba aparentar. A corto plazo creo que fue muy inmediato, porque sí me sentía como la necesidad de pertenecer, y a largo plazo fue como muy difícil poder darme cuenta que pues había muchas cosas que yo hacía no por gusto, o sea, que yo me sintiera cómoda usando esa ropa o poniéndome tal maquillaje, sino que lo hacía nada más como para encajar, y pues había muchas veces en las que me sentía forzada por esto. No recuerdo la edad que tenía, pero me queda muy claro el recuerdo de que un día cuando era pequeña, como a los 8 tal vez, 10, tal vez menos, iba con mi familia, mis papás y mi mamá, caminando por la calle en la noche, y, y un señor me chifló. Yo llevaba una falda normal, como niña chiquita, y pues sí sentí incómodo, pero en ese momento no entendía que no importa lo que hagamos, nunca vamos a ser suficiente para los demás, y que lo único que importa y la única persona para la que deberíamos de ser suficientes son para nosotras. ¿Qué es lo que nos puede decir un especialista en la salud sobre la sexualización? Yo soy Juan Carlos Coyotl Sandoval, soy psicólogo general, egresado de la Universidad de las Américas Puebla. Normalmente cuando nos referimos a infancia nos referimos hasta los 9 años más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede impactar? Pues puede impactar de manera tanto positiva como negativa. Siento que como muchas preguntas referidas a la infancia tienen que ver con la crianza, en cómo tú como papá, como mamá, como figura este, que está ahí al pendiente de los niños, va a manejar cierto tipo de situaciones, cierto tipo de contextos, cierto tipo de explicaciones. Abandonemos un poquito la caja de los niños, sino la hipersexualización en general de las redes sociales, general. Desde de este boom New Age de, ¿sabes qué? Pues hay que mostrarnos todo, hay que, hay que ser bonitos siempre, hay que ser perfectos toda la vida. Entonces, esta parte, cuando la comienza a ver un infante, recordemos que tienen
ciertas cosas que más allá de la psicología no han desarrollado temas neurológicos, temas frontales, temas cerebrales, me refiero un poquito más, que les ayudan a tener un entendimiento mayor de en qué contexto se están diciendo algunas cosas, ¿no? Entonces se interiorizan de manera diferente las cosas, ¿sale? Estamos generando infancias que quieren todo de manera inmediata. Y querer todo de manera inmediata también puede ser querer crecer antes. Entonces, en el querer crecer antes, podemos ver situaciones en las que a lo mejor, pues yo quiero verme como mamá, yo quiero verme como papá, yo quiero verme como lo que veo que le gusta a mi papá, como lo que veo que le gusta a mi mamá, como lo que veo que le gusta a mis compañeros, como lo que yo veo que la gente respeta o que la gente le atrae o que la gente le gusta. Y no hablando nada más de temas sexuales, sino simplemente de algo que estéticamente se ve bien y que a lo mejor genera boom, ¿no? Entonces, nosotros cuando comenzamos a hablar de, otra vez, de hipersexualización, yo creo que el tema no tanto es un tema de hipersexualización, sino es un tema o sea, no es una hipersexualización solamente en niños, es una hipersexualización en la sociedad. Y si tú hablas de una hipersexualización social, obviamente se va a permear hacia los niños. Si el niño ve que mamá, papá se están sacando selfies, que cuando vamos a la playa, que se me vea el busto, que se me ve el bíceps, que se me vean los cuadritos, no nada más hablando de mujeres, sino en términos muy generales de la sexualización, eso es lo que van a aprender. Y no tanto en un sentido morboso, sino eso es lo que yo debo de hacer. ¿Por qué? Porque mis papás lo hacen, porque mis primos lo hacen, porque la gente mayor que yo conozco lo hace. Pones en grandes riesgos a los niños, tú desde tu responsabilidad como papá, como mamá, ¿no? ¿En qué tipo de riesgos? Los pones en los riesgos en los que si tú no logras concientizar a tu hijo en un sentido de que esa parte no es tan importante, sí va a correr un riesgo en su autoestima, porque va a creer que le falta dinero para verse bien, que le faltan prendas, que le falta físico, que le falta cara, que le falta lo que tú gustes y mandes que le falta para verse bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poquito más de autoestima, hablamos de la autoaceptación. Sí, dando una respuesta muy clara es sí, sí les puede afectar, pero no, vuelvo a insistir, el problema no es la industria de la moda. El problema es cómo asimilamos desde otra perspectiva los estímulos que estamos recibiendo constantemente. Si me pregunta, ¿la culpa es la industria de la moda? No, no, no tiene la culpa. La moda o la industria de la moda está vendiendo lo que su consumidor está pidiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una, fomentar mucho el autoestima desde el poder de las decisiones en los niños. Entonces, desde ese poder de autoestima, desde empoderarlo, desde darle fuerza a su pensamiento, a sus decisiones, a sus gustos, es donde vamos a poder dar mucho tema a favor de esto. Y a lo mejor tu hijo, tu hija va a querer vivir una moda muy hipersexualizada también, pero desde otra perspectiva, desde una perspectiva no del morbo, no de la aceptación social, no de la aceptación para mi pareja, sino desde yo me siento bonito, yo me siento bonita, yo me siento bien conmigo mismo y me veo bien. Y en esta autoestima que tengo, no tengo por qué denigrarme yo ante otras situaciones, ¿no? Y me va a proteger de acosadores, me va a proteger de gente que me juzga, me va a proteger de mis mismos, de mi misma familia, que muchas veces la familia es la que más juzga por esa misma confianza, muy entre comillas, que hay entre familia, ¿no? Entonces, yo creo que si me preguntas, ¿qué es lo que podemos hacer? Una parte muy importante es esa, y la otra parte es regular mucho los medios tecnológicos con los niños. Mucho es mucho. Que si te voy a prestar mi celular o una tablet para jugar, o sea, que tú tengas la certeza que los comerciales que le salen a ese jueguito no son de carácter adulto, que tú tengas la certeza que no va a poder descargar otras cosas. Yo siento que más allá de juzgar el tema de la hipersexualización, es juzgarnos nosotros como individuos y como dueños y responsables de las siguientes generaciones.
y a partir de eso tomar cartas en el asunto, más allá de hacer leyes, más allá de prohibir cosas, más allá de muchas cosas. Creo que es un tema muchísimo más profundo de eso.